resolviendo y trabajando muchas cuestiones que traemos tanto de esta vida en el presente como esta vida en años pasados o en otras vidas, y es importante que sanemos eso. Por eso el día de hoy traigo a un invitado muy especial. Su nombre es Juan Lucas. Él es psicólogo de profesión, se formó como psicólogo en Argentina y vivió algo que él contará a los 21 años que lo hizo iniciar en un nuevo camino de aprendizaje. Y hoy se dedica a dar cursos, talleres, pláticas, trabajos en grupo, tanto individuales como empresariales, para ayudar a la gente a vivir vidas vibrando alto. El tiempo que nos tocó vivir en nuestra generación, el otro día estaba comentando que a nuestros padres les tocó trabajar muy duro, y a nosotros también nos tocó trabajar muy duro, pero a nosotros nos tocó trabajar muy duro en nuestro interior, y es importante que estemos conscientes que estamos pasando de un estilo de vida y de una cultura y de unas creencias a transitar a otra cultura, a otro estilo de vida y a otras creencias. Entonces, este espacio, esta comunidad que estamos creando en espiritualidad hoy, de eso se trata de que podamos compartir con ustedes cómo ir acompañándolos para que podamos juntos hacer esa transición. Ya no somos partícipes ni creyentes en que el desarrollo espiritual sea una cuestión individual. Creemos que es una cuestión colectiva, y por eso los invitamos a que formen parte de esta comunidad y aprovechen de estas herramientas que les compartimos. Entonces les pasamos este video y espero que les sirva mucho. Buenos días, bienvenido al programa Espiritualidad Hoy. Un programa donde hemos formado una comunidad para compartir sabiduría, conocimiento, herramientas y todo lo que le pueda servir a la gente alrededor de este tema que es tan vasto, que es la espiritualidad. El programa de hoy tenemos al invitado Juan Lucas, que ya lo presenté, y hoy vamos a tratar el tema de creencias. Creencias limitantes. Así es. Que digamos que llevas mucho tiempo trabajando en eso. Entonces, ¿por qué no nos platicas un poco, resumido desde el principio, cómo fue que tú llegaste a toparte con este tema? Bueno, lo que siempre cuento al comenzar mis cursos para que las personas me conozcan es que todo lo que fui aprendiendo no fue por curiosidad. Mi formación es de psicólogo, soy clínico, especialidad en traumas, estrés postraumático, dolor físico y la meditación. Pero todo empezó por padecer una enfermedad a los 21 años que no tenía cura para la medicina, y ahí fue la primera experiencia de sanación que tuve, solo, sin ninguna medicina, porque la medicina no podía ofrecerme una cura. Entonces, a través de visualizaciones y el poder del pensamiento y la intención, también rompiendo creencias, ¿no? Porque la creencia era: nunca más vas a poder correr, tu hígado no tiene cura, etc. Entonces ahí fue la primera experiencia que tuve de autosanación. Después de estar un año casi en cama, fue muy fuerte para mí haberme sanado, estaba muy grave, pesaba 55 kilos, era un estado así muy grave en el que estaba, sí. Y bueno, eso se extendió un año la enfermedad, y solo, sin medicinas, regeneré el hígado, y todas las personas y los médicos no lo podían creer. 21 años estabas en Argentina. Vivía en ese momento en Argentina, estaba a la mitad de la carrera de psicología. Luego, y los médicos te decían: ya no hay remedio, ya no. Era una hepatitis muy rara, hubo 11 casos en todo el mundo. Yo era el número 11 registrado en la infectología mundial.
Entonces no lo podían creer cuando me curé. Y luego me paré, empecé a ganar peso de a poco, pero al haber estado tanto tiempo en la cama, postrado, sin masa muscular en mi espalda, que sostenga mis vértebras, se desviaron 4 vértebras dorsales y me apretaban nervios que me hacían dormir el rostro, un brazo, una pierna. Eso era muy doloroso aparte. Y bueno, ahí también fue todo un proceso de varios años de romper paradigmas, romper creencias de no vas a poder correr nunca más vas a poder hacer ejercicio físico, olvídate del deporte. Yo era muy deportista y ahí me decían que nunca más. Me decían que tenía la columna de un hombre de 65 años y yo tenía 21. Bueno, y ahí decidí no creerme justamente esas creencias limitantes. Empecé a explorar la medicina de Oriente, digitomotura, medicina china, acupuntura, técnicas que habían creado científicos uniendo la medicina oriente con la neurociencia, con el estudio del cerebro y hacer trabajar a los 2 hemisferios cerebrales mientras estimulas puntos de acupuntura sin agujas, con los dedos, con suaves presiones. Y ahí empecé a también sanar mi columna con esas técnicas. Y volví a correr, corro triatlón hoy en día y nada de eso que me pronosticaron sucedió. Claro. Y hoy lo comparto con muchas personas que también logran sus sanaciones para la medicina milagrosa. Y digamos que a ti este conocimiento que te sirvió y de una manera muy práctica resolviste un tema delicado para ti, te llegó en forma de textos, no fue de palabra. Tú no supiste de él por maestros que te enseñaron, sino por que lo fuiste descubriendo. Fue un poco de los dos. Primero, autodidacta, leyendo desde la adolescencia, que me gustaban esas cosas. ¿Cómo encontraste ese tipo de...? Bueno, mi madre es psicóloga también, y siempre fue más de avanzada, no psicología tradicional. Entonces, en la biblioteca de mi casa siempre había ese tipo de libros. Entonces fui explorando y agarraba a los 15 años libros de budismo, de física cuántica. Entonces ahí también tuve como una puerta abierta en mi casa, del lado de mi madre. Y luego practicaba artes marciales, entonces también me interesaba eso y me compraba libros. Mi hermano más grande también me mostraba como esos libros de la energía y demás. Pero luego sí me formé con científicos, con cursos teórico-prácticos, y ahí sí fueron posgrados. Ya. Así que fue las dos cosas, autodidacta y luego formación con profesionales. Sí, porque no es fácil aprenderlo de textos. A veces no, pero hay que encontrar los textos adecuados. Sí, adecuados. Sí. Cada vez hay más, pero me imagino que cuando tenías 21 años no había internet, sí. Todo muy limitado. Sí. Y ahora, adentrando un poco más a este tema de hoy, el tema de creencias, ¿podrás explicarle a la audiencia de qué se trata? ¿Qué es esto de creencias? Para entenderlo fácil, las creencias es como un programa de un computador. Nuestro cerebro sería el disco rígido y las creencias son los programas que se van instalando. De 0 a 7 años, el primer septenio de vida, es donde se instalan la mayoría de las creencias que luego uno mantiene de por vida. Entonces, ahí el cerebro está en unas ondas cerebrales que son más lentas de lo que tiene un adulto, que son ondas beta en la adultez. En un niño, las ondas son mucho más lentas, alfa, zeta. Entonces el cerebro es más susceptible a creerse todo. Entonces con la educación el niño va absorbiendo creencias de cómo es él, con la devolución que los maestros, profesores, padres que lo cuidan le van diciendo: tú eres de tal manera, tú no sabes hacer tal cosa, tú no sirves para esto, eres poco bueno para matemáticas. Todas estas creencias que para hacerle en la vida tienes que hacer esto y esto. El esfuerzo para ser exitoso en la vida te vas a tener que sacrificar. Para sanarte tienes que tomar pastillas. Exacto. Todas esas son creencias que a nivel personal puede ser una creencia familiar
o a nivel social, más macro, puede ser un paradigma. Claro. La definición de paradigma es una creencia que aceptamos todos colectivamente y nadie la discute, pero sí se puede discutir. Cuando viene alguien y la discute y comprueba otra cosa, se rompe ese paradigma y nace uno nuevo. Así la humanidad fue avanzando. Claro. Entonces, Hay muchos paradigmas en México. en todo el En planeta. todos los países. Sí, claro. Pero hay Y muchos encima cada cultura tiene los paradigmas suyos. limitantes. Sí. Entonces, si esos programas están instalados ahí y tú no los desinstalas, te comportas de acuerdo a ese programa. Entonces, a ver si entendí bien. De 0 a 7 estás en unas ondas más lentas, Que el cerebro absorbes todo lo que te dice exacto. la gente Sí. y se instalan, digamos, en la metáfora de un equipo de cómputo, se instalan en el hardware. Exacto. Y el software está corriendo estos programas que te instalaron cuando eras chiquito. Así es. Y de grande hoy que aprendemos esto ya tarde y ya no podemos regresar el tiempo, hay que aprender a desinstalar esos programas, que sí se puede. No es que no hay vuelta atrás. Entonces cuando uno aprende, primero se hace consciente, ¿no?, de todo esto y decide cambiar, empieza a revisar sus creencias familiares, sus creencias de la educación, de la religión, de todo, de la medicina que uno aprendió, y puede desinstalar esas creencias que son programas limitantes e instalar otros, como uno puede hoy en un computador desinstalar un programa y volver a instalar otro que te gusta más. Interesante. Y el computador cambia de comportamiento. Esto es igual, el cerebro es un gran computador. Y después de los 7 años en una edad adulta, ¿hay edades en que sea mejor hacer esta reprogramación o a la edad que te llegue No, cuando comienzas? te llegues, sí. Cuanto antes mejor, obviamente. Claro. Y si, Entre más joven mejor. Y si hoy los padres pueden transmitirle a sus hijos otra información, no paradigmas limitantes, obviamente va a haber otras generaciones nuevas, Claro, más ilimitadas claro, en todos los ámbitos. claro. Económico, educación, finanzas. Tú llevas, para no delatar tu edad, llevas entonces desde los 21 años, muchos años, no solo aprendiendo, sino también compartiendo esto. Sí. En tu experiencia, ¿cuáles son algunos ejemplos que has visto de creencias sumamente limitantes para adultos? Y sobre todo a lo que yo me dedico, que lo veo más, es en la sanación. No te vas a poder sanar, lo tuyo no tiene cura, eso es un dolor crónico que vas a tener toda tu vida, más relacionadas a la salud, que es lo que yo tengo más cerca, ¿verdad? Claro. Pero también hay con relación al dinero, que eso es un paradigma también muy fuerte, Sí. unido a lo espiritual, distorsionado. Nos enseñaron que para ser espirituales tienes que ser austero, hasta casi pobre, porque un ser espiritual no debe estar apegado al dinero, exacto. Y eso en realidad son distorsiones humanas de los maestros espirituales. Claro. Que Buda era pobre y austero, y en realidad Buda no era pobre ni austero. Él decidió salir de esa vida de príncipe que él llevaba por su padre, pero no porque a través de la austeridad consigues la iluminación, no es así. Él necesitó experimentar el mundo, pero las distorsiones y malas traducciones e interpretaciones humanas fueron haciendo eso. Lo mismo que Jesús. Jesús tampoco era pobre, y no es que los pobres son espirituales y los ricos son malos, como enseñan las enseñanzas. Eso está distorsionado. Para nada, sí. Entonces, eso también se ve mucho cuando hay personas que rompen esa creencia y se dan cuenta que ser espiritual significa vivir en abundancia de todo, de amor, de compasión, de bondad, de generosidad, y también no está peleado con tener recursos materiales. Al contrario, cuanto más recursos alguien tenga, más puede ayudar al prójimo. Claro. Siendo pobre, ¿cómo puedes ayudar a alguien pobre? Claro. No puedes. Entonces hay creencias relacionadas con la salud, hay creencias relacionadas con creencias limitantes para el progreso de uno. Exacto. También me imagino que debe haber creencias limitantes en cuanto a de uno mismo y de lo que puede lograr, ¿no? Sí. Como creencias como
de la memoria, creencias De aprender un idioma. de aprender un idioma, de hacer cosas, de... Sí, totalmente. Esas creencias también me imagino Ese también se que instala. son programas. Sí, sí. Y cuando tú lo desinstalas y crees que puedes ser ilimitado en tu alcance, bueno, hay casos hoy en día de niños que hablan 5 idiomas y casi que fueron autodidactas o tocan el violín sin que casi nadie le enseñe. Sí. Todas esas cosas son pruebas hoy en día de cómo también el cerebro se puede usar mucho más que ese 10% que nos enseñaron a usar. Sí. El cerebro solo usamos una pequeña porción, el resto no es un error de la naturaleza o de Dios, es que está latente esperando que sepamos desarrollar esas partes cerebrales. Y ahí es cuando ves cosas que dices, bueno, ese niño es un genio. Sí, pero aprendió a desarrollar algo que nosotros no. Sí. Todos podemos ser Todos genios. tenemos, claro. Claro. Y digo, ahorita entramos un poco más en la técnica en sí, pero hay beneficios increíbles si tú los has vivido de reprogramar estas creencias, te cambia la vida. Y eso es de forma individual. Me imagino que también de forma colectiva para una sociedad, para un grupo de personas y luego para una comunidad y luego para, digamos que para una ciudad y luego para un país. Y pues, si lo podemos imaginar para el planeta, sería maravilloso, ¿no? ¿Tú has visto que esto pueda funcionar de forma más colectiva, no solo en lo individual? Sí, lo importante, como decía Gandhi, es ser el cambio que quieres ver en el mundo, ¿no? Claro, empezar uno a cambiar y luego así se va expandiendo a la familia, al grupo de amigos, a la comunidad. Y, que se interesan, dicen, oye, ¿qué estás haciendo? Exacto, ven el cambio en uno y te preguntan. Y hoy cada vez hay más conciencia de eso, del poder de una masa crítica, que es un grupo grande de personas, meditando, intencionando paz al mundo, intencionando amor a esa ciudad, a esa comunidad. Hasta hay estudios científicos, la meditación trascendental ha hecho muchos estudios de la década del 70 de cómo un grupo de personas meditando al mismo tiempo con una intención elevada, amorosa, de paz, eso impacta en la ciudad, en la población general, con cambios de comportamiento. Genera cambios. Entonces, sí, donde está nuestra atención, ahí en eso también nos convertimos. Entonces, claro, si nuestra atención está en la guerra, en el odio o la corrupción, vamos a generar más de eso. Si visualizamos y estamos vibrando en una frecuencia más alta, entonces así los países empiezan a cambiar y por ende el planeta podría cambiar. Digo, para los que no estén familiarizados con esto de la vibración alta, ¿podrás explicar un poco qué es lo que hace que estemos vibrando alto? Las emociones y los pensamientos nos hacen vibrar en una vibración de baja frecuencia o de alta frecuencia. Las emociones elevadas son amor, compasión, gratitud y sus derivados. Las de baja frecuencia, que se llaman, son el enojo, el miedo, la ira, el odio, todo lo que conocemos como emociones negativas. Ya. Entonces, uno puede elevar esa frecuencia vibratoria de uno, cambiando sus pensamientos, creencias y emociones, sentimientos. Entonces somos como un imán, podemos atraer eventos de baja frecuencia porque es la señal que estamos enviando, o podemos atraer eventos de alta frecuencia. Eventos, situaciones, personas, vivencias. Claro. Depende que uno esté pensando y sintiendo. Claro. No es que hay mala suerte. Y esa es justo la relación que tiene entre cambiar las creencias. Si tus creencias te están haciendo vivir una vida con enojo, con corajes, con tristeza, estás vibrando bajo y estás atrayendo cosas negativas para tu vida. Eres un imán para... Si eso lo reviertes, entonces estás cambiando la programación para poderte permitir estar en un estado más pacífico y poder sentir empatía por los otros, compasión, amor. Exacto. Entonces van de la mano. Creencias hacen que sientas otra cosa. Son círculos virtuosos. Sí.
Se va Increíble. retroalimentando. Pensamientos positivos, más sentimientos positivos, y el cerebro, orgánicamente, cuando tú tienes pensamientos positivos, fabrica otra química cerebral. Claro. Entonces también sientes un bienestar por estar pensando en otras creencias más positivas, ilimitadas. Entonces se va retroalimentando. Pensamientos positivos generan química positiva, sientes emociones positivas y necesitas seguir pensando en positivo. El cerebro busca Claro. que se mantenga ese ciclo. Porque esa química cerebral puede ser adictiva en ambos casos, ¿no? Sí, del lado negativo, cuando uno siente cosas negativas, miedo, ira, angustia, ansiedad, se hace una adicción, un círculo vicioso, porque se generan peptinas, que son químicas que van a la sangre, las células absorben esas peptinas y al rato se disuelve y las células entran en abstinencia y quieren más. Entonces vuelves a sentirte mal. Las personas a veces no saben por qué están bien y vuelven a estar mal, es porque en sus células se lo piden. Una adicción emocional. Pero del lado positivo, no es que sea una adicción, pero sí quieres buscar estar otra vez en un estado elevado. Entonces quieres volver a meditar, hacer tus técnicas, tus ejercicios para... Extrañas estar bien. Claro, sí. Exacto. No se llama adicción, pero sí es parecido el querer buscar estar bien en vez de estar mal. Claro, claro. Sí. Y ahora, ¿cómo se cambian estas creencias? ¿Cuáles son las técnicas que existen hoy? Bueno, hay muchas maneras. Yo les enseño a las personas lo más fácil y simple que fui aprendiendo en mi recorrido, que fueron muchas técnicas. Hay muchas maneras de reprogramar al cerebro. Yo enseño dos que son muy fáciles, autoaplicables y conscientes. La persona no está hipnotizada ni tiene el poder otra persona. Lo hace a sí misma todos los días con el poder en su control. Claro, y eso empodera mucho Sí, a las personas. sí, porque hay técnicas de hipnosis y otras técnicas, pero la Ya persona está en un lugar más pasivo y depende de otro, exacto. Yo les enseño a las personas técnicas autoaplicables, autoadministrables, muy fáciles, que en pocos minutos por día puedes hacer tus ejercicios, que son esas técnicas, de estimular puntos de acupuntura mientras piensas con los hemisferios cerebrales al mismo tiempo, y ahí el cerebro va reprogramando. ¿Cómo es? A ver, ¿podemos hacer una? Vamos a hacer una pequeña muestra, Sí. para que las personas puedan practicar. Sí. Hay una técnica que es como un conjunto de técnicas uniendo la medicina oriental con el trabajo del cerebro, de la neurociencia, que es estimulando unos puntos de acupuntura en el antebrazo. Así, 1, 2, 3 dedos debajo de la mano línea, opuesta. Cualquiera de las dos manos. Sí. Cruzamos una mano por detrás. Sí. Ponemos 3 dedos debajo de la línea de la muñeca y el cuarto dedo un poquito más arriba. Sí. Y piensas en una emoción negativa, miedo, supongamos, le pones un puntaje de 0 a 10 para uno tener una referencia, te fijas dónde está el miedo en tu cuerpo y colocas la mano que queda libre, la palma de la mano en la frente y pasas la película de las imágenes que a ti te dan miedo, concentrándote con el miedo físico y con las imágenes. Luego, cuando termina la película, desarmas la postura y haces lo mismo con la otra mano. 3 dedos debajo de la línea de la muñeca, 3 dedos y el cuarto debajo de la un línea poquito de la más muñeca, arriba, y el cuarto. y luego otra vez la palma de la mano en la frente y vuelves a pasar la película conectado con el miedo. Ahí el cerebro va a ir reprocesando, va a ir haciendo trabajar el lóbulo frontal, la corteza prefrontal, y se va a ir disminuyendo la actividad en el cerebro reptiliano, que es el occipital, donde están las emociones, el sistema de lucha, huida, de estrés, y al hacer con una mano y con la otra, mientras estimulamos estos 4 puntos de acupuntura muy importantes en la medicina china, va a ir bajando el estrés y la emoción va a ir desligándose de la imagen. Wow. Y eso uno lo hace en unos minutos y hasta que uno se dé cuenta que bajó el malestar y ya no tiene más sentido seguir viendo eso. Entonces, Eso es identificas un trauma
lo Piensas en relacionas eso. con un lugar en el cuerpo en el Claro. que puedas identificar que está ¿Dónde ubicado. está la emoción ubicada? Exacto. Haces esta práctica y Hasta debes que sentir sientas que bajó que baja. el Y lo malestar. trae a tus lóbulos El frontales. frontal baja, le dice al occipital, No hay que aquí, reaccionar. aquí no hay peligro, aquí estamos a salvo. Entonces se van como poniendo de acuerdo los hemisferios, también el izquierdo y el derecho, y baja el malestar emocional y la imagen ya no tiene tanta carga emocional. ¿Esta cómo se llama? En realidad es un extracto de una técnica muy larga que se llama NET, Neuro-Emotional Technique, Net. técnica neuroemocional, pero esto es solo un extracto, Ya, es como un conjunto de técnicas unidas. ya. Muy bien. ¿Y otra? Otra que es más larga se llama EFT en español, es una sigla, EFT en inglés, Emotional Freedom Technique, técnica de liberación emocional, que es una técnica que creó un ingeniero que se llama El que también se Gary llama Craig. tapping, ¿no? Él se produce un tapping en la técnica, el tapping se usa en varias técnicas también, occidentales, sacadas de la medicina china. Que en vez de colocar agujas en puntos de acupuntura, con 2 dedos de ambas manos se van estimulando ciertos puntos de acupuntura mientras piensas en una creencia, una emoción o incluso dolores físicos. Da excelentes resultados para los 3 cuerpos, físico, emocional y mental. Este ingeniero la desarrolló basándose en médicos occidentales que estudiaban medicina china y veían el resultado de cómo al estimular los meridianos y pensar en el tema que quiero sanar o cambiar, el cerebro también reprocesaba la información y se produce un alivio a veces inmediato en 4 minutos, 5 minutos de reloj. Sí, es así. Y esta técnica EFT sí tiene bastante literatura, ¿no? He visto que tiene... Sí, hay varios libros. hay manuales, en YouTube hay muchos videos de la organización que fundó esta técnica y otros terapeutas que fueron también desarrollando variantes. Ok. Y ahora platícanos de ti, ¿tú qué haces? ¿Cómo das a conocer este conocimiento? Mediante cursos y conferencias. ¿Dónde pueden encontrar tu información? En las redes sociales ahí pueden encontrar las fechas y calendarios cuando los voy publicando, que es Juan Lucas Health de salud, todo junto, Juan Lucas Health, en Facebook y en Instagram. Ahí voy publicando. Juan Lucas Health. Todo junto. Okay. Exacto. Okay. Y son cursos de 6 horas donde les enseño a las personas estas técnicas que estuvimos hablando, meditación, cómo apagar el estrés con la meditación y estas técnicas, y también un módulo importante de cómo sanarse a través de la alimentación alcalina, que fue también algo que yo experimenté, que hay mucha desinformación alrededor de la alimentación, entonces también hay que aprender la química que se produce en el cuerpo cuando comes determinado alimento u otro y usar eso a nuestro favor para poder dejar de enfermarnos con la nutrición y aprender a sanarnos con los alimentos y mantenernos con energía y vitales. Saludables. Hace rato que estábamos hablando de la vibración de las emociones, la vibración de los alimentos. También. Es algo que hemos hablado en este programa. Sí. Y pues sí, cambia porque es endógeno y exógeno. Exacto. Lo que es afuera es adentro, entonces si estás ingiriendo alimentos que son de baja vibración o que sufrieron, así tu cuerpo absorbiendo. también va a bajar la frecuencia vibratoria y la química va a cambiar y ahí empiezan los problemas y las enfermedades. Sí. Entonces todo eso lo enseño en un curso de 6 horas. Ok, Sí. ok. Muy bien, Abierto entonces a todo público. Juan Lucas Health, todo junto, Facebook, Instagram y el correo es juanlucasmexico@gmail.com. Juan Lucas México. Para las personas que quieren informes, ahí les avisamos cuando hay cursos. Perfecto. Pues muchísimas gracias. No, gracias a ti, Gracias Pablo. Un placer. por acompañarnos Gracias a y por todos. compartir información tan valiosa. Un placer. Gracias.
Bienvenidos de nuevo. Es que estaba poniendo esta taza para que se vea bien dónde estamos. Estamos en Planeta 2013.tv. Gracias por acompañarnos. Estamos en el segundo episodio de Espiritualidad Hoy. Hoy vamos a hablar de un tema que es fundamental para el desarrollo espiritual y tiene mucho que ver con todos estos temas que estamos hablando, porque es la base de todo, y es el tema de la alimentación. La alimentación es muy importante por dos razones fundamentales. La primera es porque es nuestro primer contacto y nuestro contacto más cercano con la tierra y con la vida. Cada día tenemos 3 comidas al día, y todos los días, cada vez que comemos, estamos haciendo una elección de cómo queremos relacionarnos con los alimentos, con la tierra y con la vida. Es así de sencillo. Y la segunda razón es que los alimentos tienen un efecto bien importante en nuestro cuerpo. Entonces, si elegimos alimentos procesados, alimentos altamente
contaminados con químicos, con aditivos, con azúcares, etc. Estos alimentos lo que están haciendo es que nos están desconectando de lo que hablábamos en el episodio pasado de nuestra mente intuitiva. Es decir, los alimentos tienen un efecto en el cuerpo de permitirnos estar conectados con la vida, con alimentos vibrantes, vivos, sanos, orgánicos, locales, frescos, de temporada, o desconectados con la vida, llenándonos de químicos, de aditivos, de hormonas y de otros componentes. Ahora, el tema de alimentación todos sabemos que es un tema muy polémico, hay muchísimas opiniones al respecto, hay miles y millones de libros, dietas, páginas web, health coaches, hay muchísima ayuda, nutriólogos, etc. Lo que vamos a hablar aquí es la relación de los alimentos con el espíritu, no solamente de las dietas, ni de enflacar, ni de engordar, ni de mucho menos. Es simplemente una relación que es fundamental para el desarrollo espiritual. Entonces, si queremos un espíritu que se esté desarrollando, que esté creciendo, la alimentación es nuestro primer paso. Haz de cuenta que es nuestro vehículo para poder permitir que nuestro espíritu crezca, o inhibirlo y dejarlo quieto. Y como me dijeron a mí en algún momento, tu espíritu estaba chiquito nada más esperando, porque el espíritu no tiene tiempo. Entonces, cuando estamos alimentándolo mal y desconectados con la vida y con el universo, pues el espíritu tendrá paciencia. Pero si realmente queremos despertar ese espíritu y hacer que crezca, que vibre, que comparta, que esté conectado, que se sienta conectado con la vida, con su intuición, que sepa tomar decisiones, que esté muy vibrante, la alimentación es fundamental. Entonces, déjenme les digo un poco al respecto de los alimentos. Los alimentos, igual que nosotros, tienen vibración. Y si llenamos nuestra dieta de alimentos que están vibrando alto, vamos a poder absorber esa vibración y poder vibrar alto junto con los alimentos. Inclusive, va a sonar medio loco y quizás hasta hippie, pero podemos hablar con nuestros alimentos. Nuestros alimentos no se sienten bien cuando nosotros les damos las gracias. No les damos las gracias a los alimentos porque la lechuga diga, ¡ay, qué buena onda, me dio las gracias! Sino porque tiene un efecto en el cuerpo cuando agradecemos los alimentos. Si nosotros cada comida, cada alimento, nos paramos unos segundos y calmamos nuestra vida acelerada y simplemente le damos gracias a los alimentos que tenemos enfrente, eso tiene un efecto en el cuerpo que es muy sanador. Y de verdad se los recomiendo muchísimo. Es una práctica muy linda, muy enriquecedora, que la deberíamos de tener y que se ha perdido en las familias, desgraciadamente. Entonces, les recomiendo mucho que la tengan en su día a día y que la practiquen. Y al hacer esta práctica de agradecimiento, pues nos conecta también con los alimentos que estamos recibiendo. Y otro aspecto padrísimo que les quiero compartir sobre los alimentos es que es bien importante que vivamos, que nos alimentemos de una variedad de alimentos, que nuestro plato esté muy variado. Desgraciadamente estamos muy cercanos a una cultura que privilegió alimentarse mucho de pocos alimentos muy ricos. Es decir, en Estados Unidos, como había acceso a muchos animales, podían cazar un animal y comer carne de ese animal, y ese animal cazado pues tenía todas las proteínas, todos los nutrientes que necesitaban, y realmente podían vivir vidas alimentándose de ese animal. Hoy en día las cosas han cambiado y esos animales son muy procesados, son alimentados y encerrados en granjas industriales, y como todos sabemos, nos hacen mucho daño y nos enferman mucho. Entonces no se recomienda estar comiendo este tipo de alimentos.
porque tienen un efecto en el cuerpo importante. Entonces, si transitamos a una dieta más variada, ¿qué pasa? Nosotros podemos, como decíamos en el episodio pasado, podemos crear abundancia en nuestra vida. Cada vez que ustedes se sientan ante un plato y agradecen la abundancia que hay enfrente de ustedes en el plato, que tiene frijoles, arroz, verduras, vegetales, leguminosas, granos, etc., es un plato abundante. Si ustedes sienten el agradecimiento en su corazón por ese plato de abundancia, ¿qué están emitiéndole al universo? Están emitiéndole abundancia, y ¿qué creen que van a recibir? Abundancia. Entonces, si comemos y durante ese instante agradecemos la abundancia, eso es lo que van a recibir, abundancia, y eso es lo que les deseo. Entonces, hoy hay muchísima gente que está compartiendo información valiosísima al respecto. En este episodio vamos a invitar a una gran amiga que se llama Monique Binay, que lleva muchísimos años compartiendo al respecto, y está organizando un festival que se llama Plant-Based Festival, que va a ser en enero, que los invito a que asistan. Ella es Monique, es chef que promueve Plant-Based, y está organizando este festival, que les vamos a pasar un pequeño clip para que vean de qué se trata. Basados en plantas, te invita al Plant-Based Festival 2019, Centro de Artes Vivas, Coyoacán, Ciudad de México, 19 y 20 de enero. ¡Vívelo! Pasa 2 días de aprendizaje basado en plantas y convivencia en familia. Llenaremos tus sentidos